Después de unos días estupendos y tranquilos en San Miguel de Allende, era hora de tomar carretera. Nuestro destino final es Guanajuato, pero haremos una parada por el camino en un sitio histórico. Hora de conocer la legendaria ciudad de Dolores Hidalgo, famosa por ser donde el sacerdote Miguel Hidalgo proclamó su legendario grito desde lo alto de esta iglesia, momento que marcó el inicio de la Guerra de la Independencia de México. Hoy, una estatua de Hidalgo preside la plaza de la ciudad, donde los lugareños vienen a socializar y relajarse, y visitantes diversos rinden tributo al grito a su manera. Es que claro, aquí se dio el grito de Dolores y ella se lo tomó muy a pecho. Una de las cosas más llamativas de esta plaza son sus nieves o helados de todo tipo de sabores raros. ¿De qué lo quiere? ¿De qué lo que? ¿Qué es esto? ¿Cómo es eso que tienen helado de pulpo con camarón? No entiendo. ¿Es como ceviche? Ah, pulpo con camarón. Miren, ¿se ve el pulpo ahí? No. Es como comer un cóctel en helado. Qué mejor para un día de calor, ¿no? ¿Zapote? Sabe dulcito. Para zapote. Mamey, todo me está dando. Mamey. Yo quiero probar el de mole con chicharrón, que es este de aquí. A ver. ¿A qué te sabe? Sí se siente el toquito, el toque de puerco ahí al fondo. Pero no me imagino comiéndome un cono de estos, sinceramente. Pero hay gente para todo. ¿Qué es eso? ¿Garambullo? Es una fruta pequeña de cactus, ¿a que sí? ¿Y vos cómo sabes? ¡Wow! Porque nos lo dijeron ayer en San Miguel en otro puesto de helados. Y yo puse atención. Yo no. Suma y sigue, nos está dando aquí de todo. ¿Y qué mejor manera de hacer la digestión de tanta nieve que con un bolero de esos de antaño? Menos mal que Lucho le da del cariño que merecen mis zapatos viajeros. Es que lo que le faltaba era esto, claro. Un sitio a la sombra y a leer la prensa local mientras a Matías lo atienden como a un señor. He conocido a Lucho, que es un limpiabotas muy amable, ¿Qué cumpleaños mismo año que con 58 años de experiencia. Mañana cumpleaños, así como yo. Y bueno, Isabelito también se lo ha pasado bien, aunque no ha podido comer nieves, pero ha comido muchos juguetes y le encanta ver los árboles. Ha sido educador para todos. En la placida se respira una paz que invita a quedarse un buen rato, pero tenemos que volver al camino, pues Guanajuato nos espera. Llegamos a Guanajuato casi al atardecer y desde el primer momento nos cautivaron los colores y las pendientes de la ciudad. En lo alto de un cerro y con el colorido valle a sus pies, se encuentra uno de los mejores hoteles de la zona y han sido tan amables de hospedarnos en nuestra visita. Bienvenidos al Hotel Misión Casa Colorada. Acabamos de llegar a Guanajuato y ahora creo que toca descansar un ratito. Llegamos a nuestro hotel. Isabelita no puede disfrutar este momento porque miren, quedó rendida. Y allá vamos. Me encantan esos hoteles tan clásicos como de otra época. Desde nuestro cuarto tenemos unas vistas privilegiadas. Aunque el sol está a punto de esconderse, desde Guanajuato sigue emanando la alegría y la música de las fiestas que celebran a la Virgen María. Se acaba de despertar y ahora la llevamos a la cima de la montaña para admirar esos colores. Hola, mi amor. Siempre me ha dado mucha paz escuchar fiestas populares desde lejos. Al día siguiente toca bajar a explorar esta ciudad mágica.
Debajo de sus coloridas fachadas hay una extensa red de más de 8 kilómetros de túneles centenarios que recorren Guanajuato por sus entrañas. Estos fueron construidos en un principio para lidiar con un problema de inundaciones. Ahora son una parte icónica de la ciudad, así como un sitio muy bueno para parquearse. Hora de salir a la calle y buscar la comida más importante del día. Son las 10 y yo no he desayunado. Por suerte nos recomendaron un lugar bueno por aquí, el centro de Guanajuato. En el tranquilo Jardín de la Unión se encuentra el restaurante más famoso de Guanajuato. Amigos, nos encontramos en Casa Valadez. Es un estandarte aquí en Guanajuato. Lleva más de 65 años abierto y según tenemos entendido ha sido nominado como uno de los 50 mejores restaurantes de México. Estamos aquí desayunando y yo me pedí una media orden de enchiladas Diego Rivera que tienen chile poblano y rajas y unos molletes Guanajuato. Yo voy a comerme este mollete Guanajuato ¿Que me ha robado? que le he robado a Male. Y quería compartir con vosotros una curiosidad que me enteré el otro día, me parece muy interesante. Y es que mollete viene del francés moite, que significa mitad. Y como es un pan francés cortado por la mitad, moite se convirtió en mollete. ¿A qué es interesante? Realmente, comentad abajo si os parece interesante o si os parece aburrido. Sed sinceros, a mí me parece interesante. Bueno, coméntelo pues. Y ahora con la barriga llena y el corazón contento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer estas calles de leyenda, que están muy agradables y el tiempo está perfecto. Así que vamos a pasear un ratito, como señores. Con tu boina. Me fascinan las ciudades en las que se puede caminar a todos lados y Guanajuato desde luego es una de ellas. No sé si notan el parecido, pero a mí me acuerda muchísimo esto al centro de Madrid. Tienen que ir a ver el video que tenemos sobre Madrid para ver que en serio es muy parecido. Está precioso. ¿Por dónde vamos? Pues por donde vaya el viento. Por ahí. Me tiemblan los cachetes. Como en las ciudades españolas antiguas abundan las calles peatonales y callejoncitos serpenteantes. Por los famosos callejones de Guanajuato. Uno de los lugares más emblemáticos es el famoso Callejón del Beso. No creo que quepa el carrito del bebé. Cuenta la leyenda que desde estos dos balconcitos a escasos centímetros el uno del otro tuvo lugar el beso prohibido entre dos enamorados. Ella, una joven de alta sociedad, y él, un humilde minero. Bueno, la historia no acaba ahí, pero es muy triste, así que les dejo que la busquen por su cuenta o me la cuenten en los comentarios abajito. Y nosotros, cómo no, nos tomamos nuestra fotito de rigor. Y a seguir. Nuestro paseo por Guanajuato nos lleva por todo tipo de callejones llenos de encanto y tranquilidad. Guanajuato es considerada la capital cervantina de América y por ello siempre encontramos referencias al caballero de la triste figura, es decir, Don Quijote de la Mancha. De hecho, hasta visitamos un museo solo sobre el Quijote para empaparnos de su cultura. ¿Te gusta el Quijote? Vas a ser una niña muy letrada, ¿verdad? Nuestro paseo continúa y el hambre empieza a apretar, así que es hora de buscar qué llevarnos a la boca en esta ciudad con tanta oferta gastronómica. ¿Se les antoja algo? Podríamos optar por estos suculentos pollos asados, por estas jugosas carnitas o por estos chorizos fritos en plena calle. Pero hace calor, así que prefiero un mango dulce, refrescante y ligero. Álvaro, sin embargo, ha optado por la comida callejera más icónica de Guanajuato, la guacamaya. Y no me refiero al ave nacional de mi querida Honduras, sino a este bocadillo compuesto de pan, aguacate, huevo duro y chicharrón o cortezas como dicen en España. Su huevito cocido. Cuando uno piensa que no cabe más chicharrón, uy, espérense, esto acaba pareciendo un páginas amarillas de chicharrón. Y
por último, una salsa picante para cohesionar esta exótica combinación. ¿Qué tal? ¿Ustedes lo comerían? Yo creo que esto es del creador de la empanada de croquetas o algo así, porque esto es una bomba. A ver, vamos a ver qué tal. Viene ese chile. Ese chile va cogiendo fuerzas poco a poco. Pero está rico. La verdad que es mucho más suave de lo que pensaba porque el chicharrón se agua con la salsa y digamos que eso lo suaviza bastante. Nuestro paseo por Guanajuato sigue y es hora de visitar el núcleo gastronómico de la ciudad. Ahora nos dirigimos al mercado Hidalgo, que nos han dicho que iba a ser una estación, está construido como una estación de tren, pero ya tarde con la obra dijeron, un segundo, es que aquí no pueden llegar los trenes porque está complicada esta ciudad. Entonces dijeron, pues vamos a hacer un mercado, y ahora es un mercado precioso, así que vamos a verlo. Si hay alguna duda sobre dónde queda el mercado, no se puede fallar siguiendo al hombre que carga a su espalda medio res en carne viva. Sí, ya estamos en el mercado y claramente se aprecia que esto iba a ser una estación de tren. Creo que ir a los mercados locales es de las mejores maneras de conocer un sitio, pero hoy hemos venido porque toca celebrar. Vamos a ver si encontramos un postrecito, algo dulcito para celebrar el cumpleaños de esa persona que está detrás de la cámara, mi esposito. A celebrar con un rico chocoflan. No está nada mal. Fiel a su estilo campechano, decide celebrarlo con dos lindas señoras del mercado que acaba de conocer. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Un deseo. Sí, Ay, son de las tramposas, tal vez. son de las frustrantes. Está como... sí. Después de un día intenso, toca volver al hotel donde nos tienen preparado un festín de cocina del Bajío con un toque gourmet. Y pues aquí estamos y para terminar una buena tarde nos están ofreciendo en el Hotel Visión Gran Casa Colorada una degustación exquisita y vamos a empezar por algo muy rico, ¿verdad? Estoy con la chef Adriana Chávez. Pues vamos a hacer una salsita que es tradicional de aquí de Guanajuato. Ajá. Y se llama salsita de pico de gallo. Ok. Cebolla blanca, cebolla morada, es el joconostle. Joconostle. Ajá, Jonocostle. joconostle. Joconostle. Ese es el jitomate. Joconostle. O tomate rojo, Ok, mi amor, joconostle. mucho. ¿Se come mucho chile aquí en Guanajuato? Sí. ¿Te gusta, mi amor? A Isabelita le gusta. Lo siento, mi amor, todavía no se puede comer porque se va a atragantar, pero mami va a probar por usted, ¿no? O sea, se siente muy distinto, ajá, al tipo de gallo normal. Me gusta mucho esto. A ver. Y ahora vienen los entrantes. ¡Ay! Un fideo seco. Isabel también. ¿A quién le gusta el fideo seco, ¿Cómo se hace eso? Como... La salsa se hace con especias. Perdón. ¿Cómo se hace la salsa? La salsa lleva especies, canela, clavo, envueltos de requesón. Envueltos de requesón. Y la combinación de chile serrano y chipotle, inimaginable, riquísimo, en serio. Cremosito. Más chiles. Más chiles. Ajá. ¿Qué tiene? Es corazón de filete de res y está sobre una cama de nopal, bañado en salsa de 4 chiles con frijoles y cebolla asada. De todo tiene esto, pero lo que más me impresiona es la presentación. Está espectacular, miren esto. Wow. Como me han consentido hoy, muchísimas gracias, chef. Está buenísimo todo esto. Es un placer atenderlos. Amigos, si se preguntan ¿cuándo come Álvaro? Porque la Cuquet es la única que degusta los platos. Pues yo como un poco frío, pero todo a la vez, como un señor. Muchas gracias. Recomendaciones para servirle. Así que
Muchas gracias por acompañarnos y vamos a darnos un festín. Después de semejante banquete, disfrutamos una vez más del atardecer con estas vistas de ensueño. Guanajuato ha resultado ser una joya de ciudad, con sus calles llenas de color y cultura, alegría, historia apasionante, comercio local y misteriosas leyendas. Isabelita ha disfrutado muchísimo con los lugares y personajes que hemos conocido, y como papás es realmente mágico conocer un lugar a través de los ojos de un bebé al que le queda todo por descubrir. Es esa curiosidad, ese enamoramiento con lo cotidiano el que debemos sentir a donde quiera que vayamos. Dicho esto, ¿cuál creen que debería ser nuestro próximo destino?